Hola, mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en Emilio Hernández Fotógrafo o en cualquiera de mis redes sociales. Como todos sabéis, soy fotógrafo. El tema que vamos a tratar hoy no tiene que ver directamente con la fotografía, pero sin embargo sí que en algún momento cualquiera que trabajamos con fotografía necesitamos escribir un texto en alguna foto. Y una de las formas que tenemos es crear un texto transparente. Es una forma chula de escribir algo encima de nuestra foto. Y nada, pues vamos al lío. Y bueno, pues ya estamos aquí en Photoshop. He cogido para este trabajo una foto de una silla realizado en mi estudio, en el que he añadido una serie de textos. Como veis, mi nombre comercial en negro, en blanco y en varios colores, ¿vale? Voy a ir a la capa en negro. Una de las formas que tenemos de hacer este texto transparente es utilizando los modos de fusión, ponerlo en modo de fusión trama. En el modo de fusión trama los colores negros no se muestran. Cuanto más oscuro es un color, menos se muestra en pantalla. Si me posiciono sobre la capa blanca y le aplicamos el modo trama, si acabo de decir que cuanto más oscuro es un color menos se ve, los blancos será al revés. En modo trama los colores blancos se ven perfectamente, no les afecta. En este caso tendré que ponerlo en modo de fusión multiplicar. Como veis, el texto que había puesto de color blanco pues desaparece utilizando el modo multiplicar. ¿Y qué pasa cuando tenemos varios colores? Pues si tenemos varios colores y utilizamos el modo multiplicar, como los colores blancos no se muestran, desaparece la parte blanca. Sin embargo, la parte que es roja, como veis, ahí sigue. Y si pongo el modo de fusión trama, pues no afecta en nada a nuestro texto. Bueno, ¿cómo podemos tener un método que me sirva, sea cual sea el color del texto que estoy utilizando? O si tengo varios colores en ese texto, ¿cuál sería el método que podría utilizar para hacer que ese texto sea transparente? Bien, pues no vamos a utilizar en este caso los modos de fusión, sino que vamos a utilizar la propiedad relleno. Si nosotros cogemos este texto en el que tenemos mi nombre comercial en dos colores, vamos a relleno y le bajamos el relleno a 0, desaparece. Si yo voy al color blanco, le voy a poner en modo de fusión normal y llevo el relleno a 0, desaparece. Y si voy a los colores negros, lo pongo en modo de fusión normal y llevo el relleno a 0, pues desaparece también. Bien, pues hemos encontrado un mecanismo mediante el cual puedo hacer que cualquier texto que yo tenga en pantalla, sea del color que sea, no se vea, sea transparente. En cuanto al título del vídeo, ya habríamos resuelto el problema que planteaba al principio de este vídeo. ¿Cómo hacer el texto transparente? Bien, pues ya está. Pero aunque no sería parte de este vídeo, os voy a indicar algunas formas que tenemos de hacer transparente ese texto que ahora mismo no se ve. Según estoy posicionado sobre la capa negro, voy a hacer clic sobre la zona de la izquierda de la capa. Hago doble clic y se me abre la ventana de estilos de capa. Aquí puedo hacer varias cosas para hacer ese texto transparente. Por ejemplo, le puedo poner un trazo del borde. ¿Veis? Ahí tenemos un borde que rellena ese texto. Ese borde lo puedo poner, me voy a posicionar sobre la opción trazos y lo puedo poner del color que quiera. Lo voy a poner amarillo, por ejemplo, pues me parece bien, ¿vale? Me voy a posicionar sobre la capa blanco. De igual manera hago doble clic sobre la zona derecha de la capa y de nuevo me aparece la ventana de estilos de capa. En este caso pues lo voy a hacer de otra manera, le voy a añadir un resplandor exterior. Ahí tenéis un resplandor exterior, lo voy a posicionar sobre él, le voy a hacer que el tamaño de ese resplandor sea mayor y lo voy a dejar así. Y voy a ir a la última opción, la que tenía de multicolor, me posiciono sobre ella, de nuevo doble clic sobre la capa, ventana de estilos de capa y en este caso le voy a añadir un bisel. Posiciono sobre la capa bisel y le voy a decir que sea el tamaño un poquito mayor, le quiero redondeado, que me muestre relieve y que sea hacia arriba. Pues ahí tenéis tres formas de mostrar un texto transparente y el texto sigue transparente. ¿Cómo hago que se vea ese texto que he conseguido que fuera transparente? Pues realmente lo hago haciendo visible el entorno del texto, no el texto en sí. El texto, si os fijáis, sigue siendo transparente. Si yo me posiciono sobre la capa blanco y me muevo, como veis la silla se ve a través del texto. Las letras siguen siendo completamente transparentes. Lo que he hecho ha sido añadir una neblina alrededor de los textos. Si yo voy a la capa negro, lo que he hecho ha sido añadir un borde, le he añadido un borde blanco. Y si voy a la capa de colores y le he añadido un bisel,
Como veis, las letras siguen siendo transparentes, ¿vale? Pero lo que hago es poner un borde. De alguna manera hago visible ese texto, esas letras que se han hecho transparentes. Esto lo puedo hacer mucho más complejo. Si hago doble clic sobre la capa de multicolores, y además le voy a añadir, por ejemplo, un resplandor exterior. Ahí tenéis, tenemos el bisel con el resplandor exterior. Le voy a añadir una sombra paralela por fuera. Voy a salirme, voy a ponerla en una zona que vea las sombras, porque ahí no veo las sombras. Vuelvo a entrar y, por ejemplo, le puedo poner un resplandor interior. Bueno, y puedo hacerlo tan complicado como quiera. Pero lo que sí es verdad es que sigo teniendo mis letras transparentes, mi texto sigue siendo transparente, y lo único que hago es hacer visible el entorno de esas letras. Pero no solo se lo puedo aplicar a un texto. Voy a ocultar todo este texto y me voy a posicionar sobre mi logo comercial. Me posiciono sobre él, y sobre este logo pues puedo hacer lo mismo. Bajo el relleno a 0 y ahora, mediante el uso de estilos de capa, puedo venir a añadirle un resplandor exterior, le puedo añadir un bisel, le puedo poner un contorno, en fin, lo que quiera, con tal de que se vea el entorno en este caso del logo, pero el logo sigue siendo transparente. Bueno, como habéis visto, os he mostrado una forma de hacer transparente cualquier texto, independientemente de su color. Sería el método definitivo para convertir textos en texto transparente, ¿vale? Valdría para cualquier color, o si los textos están mezclados los colores, pues no valdría para cualquiera, y es utilizando o bajando a 0 la propiedad relleno en esa capa, en la capa donde se encuentra el texto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y si ha sido así, dadme vuestro like, suscribiros al canal si aún no lo estáis, y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.